Línea a la arquitecta Widelin Pierret, a propósito que es la persona que está al frente de la construcción del canal. Desde Haití tenemos esa conexión y conectamos en breve con el análisis que estamos haciendo aquí. Vargavila, buenos días. Buen día, Widelin Pierret, saludos. Ella es arquitecta. Buen día a todo el panel de la emisión Nueva Mañana y al pueblo dominicano en general. Widelin, usted ha sido... Me van a disculpar por las voces porque tengo ahora un problema en la garganta porque hablo demasiado. Bien. Widelin, nosotros tenemos esta conexión exclusiva, país y mundo, atención, con esta arquitecta haitiana que forma parte del Comité Pro Construcción del canal que está realizando Haití para obtener agua desde el río Dajabón o el río Masacre. Widelin es la exdirectora del Departamento Nordeste del Ministerio de Medio Ambiente de Haití y ha estado dando a la cara. Widelin, usted ha sido sancionada por el gobierno dominicano, por el presidente Abinader, junto a otros 8 compatriotas que según el gobierno dominicano tienen estas conexiones en esta construcción de este canal. ¿Cómo usted ha acogido estas sanciones? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué tiene que decirnos a nosotros al respecto? Bueno, hablando de sanción, siempre la gente me habla de sanción. Para mí eso no tiene importancia, porque primeramente el presidente Abinader no tiene autoridad para sancionarme. Yo no soy dominicana, soy haitiana. Y si Abinader, el presidente Abinader, el señor Abinader no quiere que yo venga a su país, está en su derecho. Yo tengo mi país, no tengo que pelear. Ni es para mí, no tiene tanta importancia. Yo estoy en mi país, yo estoy luchando con mi pueblo, al lado de mi pueblo, no enfrente, porque esa causa no es mía, es la causa de los campesinos haitianos que acabaron de perder las últimas 3 o 4 campañas agrícolas por falta de agua. Esa gente, me reconozco en esa gente porque yo soy hija de campesino. Fue la tierra, yo crecí fue la tierra, la agricultura que yo hice mis estudios gracias a la agricultura. Estoy agradecida siempre con los campesinos, con los agricultores. Yo no soy enfrente de esa situación. Yo soy al lado de los campesinos. Widelin, hablas de para mí la sanción no significa nada, no tiene importancia. Widelin, hablas de los campesinos, específicamente que tus padres fueron campesinos, y precisamente ahí va mi pregunta. Se ha dicho que el agua es solo para beneficiar a un pequeño grupo, no para los campesinos. ¿Cuál es el uso que realmente va a tener el agua de este canal para ustedes? Eso no sé si es una mentira o es una desinformación o es malcomprensión. Yo no creo que es malcomprensión, yo creo que es desinformación mejor. Porque esa obra es una obra del gobierno haitiano que empezó con Jovenel Moïse en 2018. Y hay mucha gente que dice que tomamos la decisión de hacer esa obra de manera unilateral. Eso no es cierto, porque el 27 de mayo del 2021, una delegación de la Secretaría Técnica Binacional de Haití se encontraron en la Cancillería en la República Dominicana con sus homólogos para discutir, para presentar y demostrar que la obra que está construyendo en Haití no va a desviar el río Masacre y no va a causar perjuicio, se dice. Perjuicio. Sí, a los usuarios dominicanos ni al entorno, al medio ambiente inmediato del río Masacre, ni al río Masacre. Y se pusieron de acuerdo en ese momento y publicaron una declaración conjunta
diciendo todo lo que estoy diciendo, que sí se puede construir el canal, que tenemos el derecho legítimo para construir ese canal, ya que los dominicanos tienen 11 tomas sobre el río Masacre, que es un río compartido entre dos países y que se debe compartir de manera justa e equitativa. Equitativa que se dice, ¿verdad? Sí, correctamente, Widelin. Porque hace mucho que no practico el español, disculpa. Así es, mira, Widelin, yo te tengo para ti dos preguntas en una. La primera pregunta, Widelin, es sobre la decisión del gobierno, que inicialmente dijo que no apoyaba el canal, que ellos no tenían que ver con eso, y luego cambió de opinión. Y la segunda pregunta es, ¿cuántos millones de GURS se han invertido en este canal? Bueno, yo no entiendo el presidente. Yo, como le dije, yo estudié allá en la UAS hace mucho tiempo, en República Dominicana, y he visto presidente que sí sabe tratar con homólogos, que trata a Haití como un país vecino y a veces como un país hermano. Y el presidente tal vez se está dejando llevar por los, dicen eso que dicen, por los ultranacionalistas, racistas, anti-haitianos, y el presidente está tomando decisiones emocionales que ni siquiera, yo creo, ha medido las consecuencias de esas medidas. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, yo creo. Y la segunda pregunta fue... La segunda pregunta fue, ¿cuántos millones de GURS se han invertido en el canal que se está construyendo? El canal ya se empezó con el gobierno, como lo dije, con el presidente Jovenel Moïse, y estaba casi a punto, bueno, no casi, pero gran parte del trabajo se hizo con el presidente. Ahora, los campesinos empezaron, ellos solamente iban a conectar el río con el canal, sin siquiera tal vez medir las consecuencias. Tenemos un monto. Luchan por sobrevivir. Ellos luchan por sobrevivir, pero después que hicieron eso, hay varios técnicos de Haití, de Juana Méndez y de Haití, que vienen a trabajar con los campesinos, que vienen a tomar la rienda de la construcción al lado de los campesinos, y están trabajando según los planos que presentaron en esa reunión del 27 de presupuesto, mayo. presupuesto, Widelin, presupuesto. Sí. Antes se decía que el canal iba a costar entre 500, porque no tenemos con exactitud el monto. ¿Cómo te digo? El monto, pero se dice que ya se invirtió entre 300,000 y 500,000 dólares. Sí, correcto. Sí, dólares americanos. Ahora el trabajo se está haciendo por la solidaridad. Lo más importante, Widelin, que queremos saber, la inauguración va el 18 de noviembre, como dijo Vargavila hace una semana aquí, ¿o hay otra fecha? Bueno, es que el 18 de diciembre. De noviembre, día de la batalla de Bertier. De noviembre, disculpe. De noviembre tiene mucho significado por el pueblo haitiano. Es ese día que vencimos las fuerzas armadas más poderosas de ese entonces, la armada de Francia, Napoleón. de Napoleón. De Francia.